Hola, hola, ¿qué tal mis amigos del canal de Webmaster? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega del canal. Vamos a estar haciendo un video acerca del proceso de compra de seguidores en redes sociales, compra de seguidores en Facebook, compra de seguidores en TikTok, la compra de seguidores en Instagram. En fin, vamos a estar mostrando las mejores plataformas para este 2024 para adquirir este tipo de servicios y dar impulso a casi cualquier red social que queramos mejorar. En días pasados había hecho un video similar, pero fue hace cerca de un año aproximadamente, un poco más, un poco menos. Me han preguntado si todavía existe, qué ha pasado con los seguidores que se adquirieron. Bueno, yo adquirí 50 seguidores en esa prueba en vivo que realicé en ese video, así que me daba la tarea de buscar nuevamente la página que utilicé para hacer esa demostración, para ver qué ha pasado con los seguidores, y pues aquí la he encontrado. De los 50 que adquirí esa vez, todavía permanecen los 50 seguidores. Aquí está esta página que fue con la que realicé la prueba. En ese video, que casualmente les dejaré el enlace en la parte superior, las plataformas en las que adquirí los servicios, pues ustedes las pueden buscar en Google. Una de ellas es Don JC, así como aparece acá. Don JC tiene ese muñequito de logo. Con las otras que también realicé el proceso y me fue bastante bien, se las dejaré en la descripción de este video. Y el proceso viene siendo algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Al parecer solamente lo que han cambiado es la apariencia de la página. Respecto a la versión pasada, pues cambió un poco. Pero lo que me gusta de esta plataforma de Don JC es que se encuentran servicios latinos, cosa que pues obviamente a nosotros nos sirve mucho, porque nos brinda la posibilidad, o le brinda la posibilidad a las personas que tienen empresas, que tienen negocios, que arrancan con sus páginas de Facebook, que arrancan con sus páginas de Instagram, de TikTok, bueno, en fin, cualquiera de las redes sociales, pueden darles una mejor apariencia con estos seguidores. Lo más probable es que obviamente no vayan a tener interacciones, porque este tipo de servicios nunca dan interacciones adicionales las personas, pero sí les da la posibilidad de que ustedes muestren una mejor apariencia en sus redes sociales. Todos sabemos que una red social vacía o con muy poquitos seguidores pues no da una imagen creíble, no da una imagen de confianza. Este tipo de servicios más que todo es para ello, como para dar como una mejor confianza a las personas que ingresan. Y cuando se cargan seguidores o cuando se cargan servicios con nombres de personas reales, pues bueno, pues digamos que se da un plus extra. Aparte de comprar seguidores en Facebook, comprar seguidores en Instagram, comprar seguidores en TikTok, comprar seguidores en Twitch, y bueno, otro tipo de servicios, comprar seguidores en Twitter o en X. Estas plataformas con las que he hecho las pruebas, la verdad yo poco conocía de este tema, y alguna persona conocida que trabaja con marketing digital y me dio la recomendación de esas plataformas, que son con las que ellos trabajan, que son las que ayudan a impulsar las cuentas que ellos laboran. Fue la persona que me recomendó, y pues de ahí que pude hacer las pruebas con ellos y efectivamente me fue bastante bien, digámoslo así. Anterior a ello ya había hecho unas pruebas con unas 10-15 plataformas aproximadamente, pero los resultados que obtenía no eran los mejores, pues al menos no eran como para recomendar, o al menos como para mostrar en el video. Así que luego de ello hice las pruebas con estas plataformas, esta Don JC, otra que se llama YouTube, también tiene servicios bastante buenos, bastante similares también para las diferentes redes sociales, así que ahí también se las dejaré en la descripción de este video. Esta también, que es MagicPub, también es una plataforma con la que pude trabajar, también son servicios bastante buenos, tienen buen soporte. Y finalmente está esta de comprar seguidores.one.1. También con ella realicé algunas pruebas con compra de seguidores en Facebook, compra de seguidores en Instagram, en TikTok, incluso con suscriptores para canales de YouTube. Horas de reproducción, de por sí, bueno, estas horas de reproducción las probé acá en Don JC, creo que fue que probé las horas de reproducción. Acá pues el servicio no es que sea de lo más barato, no es de lo más barato, pero sí son servicios que le permiten a los que están impulsando sus canales conseguir horas de reproducción, aparte de visualizaciones, que pues ayudan a la parte de monetización. Tengan en cuenta esta descripción, porque aquí muchas personas de pronto nos podemos equivocar, que es la cantidad de horas que aportan de acuerdo a la cantidad de vistas que nosotros adquirimos. Pero pues ahí está la posibilidad para que ustedes aumenten las horas de reproducción. Si esto es lo que están buscando o lo que necesitan, en caso dado que necesiten otro tipo de servicios, pues aquí los pueden encontrar. Ustedes ya realizarán el proceso. Si quieren ver cómo es que se realiza el proceso de compra, nuevamente en la parte superior pueden pinchar en el video sugerido para que miren cómo es que se hace el proceso de compra. Se selecciona qué tipo de seguidores se quieren, si son latinos, si son reales.
la cantidad de seguidores que nosotros queremos adquirir. Aquí pues se nos va a mostrar el precio normalmente en dólares, pero si queremos cambiar la moneda, pues aquí cambiamos. Bueno, aquí salen pesos colombianos, yo obviamente estoy en Colombia, pero si quieren que los precios aparezcan en su moneda local, pues aquí pueden seleccionar su moneda local para que aparezca el valor con su moneda local. Por decir algo, yo copio este enlace, vengo aquí, voy a servicios de comprar seguidores en Facebook, selecciono el tipo de seguidor que deseo adquirir para mi página o para mi perfil. En este caso son seguidores latinos 100% reales. Me gusta ese servicio porque precisamente son seguidores latinos. Normalmente se los cargan a uno del país donde uno adquiere el servicio, pero esto va a depender. La cantidad, pues uno aquí selecciona con cuántos seguidores necesita. 100, 200, desde 20 pues se pueden adquirir. Yo para el video que realicé adquirí 50. Aquí se nos muestra el precio en la moneda local. Recuerden que copiamos el link del perfil, lo pegamos aquí, escribimos la cantidad de seguidores actuales que se tienen, que creo que son 50 seguidores, y listo, se da aquí pagar. Ahí les dejo este videito para los que necesiten impulsar o darles impulso inicial a sus páginas, pues de una manera más segura, ya testeada por empresas que trabajan con este tema. Entonces pues nada, un like no estaría de más si les gustó el video. Si les sirvió también para impulsar, dejen sus comentarios acá en la parte de abajo. Yo trataré de responderlo, y también contando sus experiencias, cómo les fue con el proceso de compra que han hecho ustedes en esta página, pues como para que los demás también conozcan la experiencia que ustedes han tenido al comprar servicios en cualquiera de estas páginas. Nos vemos en la presentación del siguiente video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de Webmaster, donde estaremos recomendando páginas, aplicaciones y demás servicios ocultos que encontramos en la web y que nos pueden servir de mucha utilidad. Hasta la próxima. Chao, chao.